valiente que no teme a lo que siente. Miguel. Para usted, Jesús Matamoros. Esto es un velorio. Por lo menos tengan un poco de respeto. Finalmente, don Manuel era el patrón de las armas, ¿que no? Guardémoslas. Mi chiquita tiene razón. Es un velorio. Además, mi princesita está por nacer. ¿Así? Como que se adelantó, ¿no? Bueno, lo que pasa es que está enloquecida porque quiere conocer al papá. Va a ser una niña. Viéndolo bien y detallándolo, usted no se parece a Jesús Matamoros. Usted se me parece... Tiene el coraje y la valentía. Es todo un Jesús Matamoros, el Mesías. Esta terapia no sirve para nada. No digas eso, mi amor. Tienes que tener paciencia. ¿Más de la que ya tengo, mamá? Tenemos que seguir los consejos del médico, Nicolás. ¿Cómo se nota que no son ustedes los que tienen que hacer esos estúpidos ejercicios? ¿Y para qué? Para nada. Porque yo estoy igual que el mismo día que me enteré que no podía caminar. Te voy a explicar, Nicolás. La bala te dio en la columna, papito. Y por un tiempo... Eso no es verdad. Nico, por favor, no te pongas así. Es solo cuestión de tiempo. Tienes que tener paciencia, hacer todo lo que diga el médico y yo sé que vas a recuperarte. Yo nunca voy a volver a caminar. No me digas eso. Tú no me dices eso. Hace 7 meses que todos me mienten. Ustedes y los médicos me obligan a hacer cosas inútiles. Yo no volveré a esa estúpida terapia. Es más, de esta casa no vuelvo a salir. Escúchame, mi amor. El médico dijo que todo esto es un proceso. ¿Me está pidiendo paciencia? Claro. Como no fuiste tú la que recibiste el tiro. Daría mi vida por estar en tu lugar, Nicolás. Es muy fácil decirlo, pero intenté hacerlo. Sabes perfectamente que tu mamá y yo daríamos la vida por ti. Lo sabes. Si necesitas nuestras piernas, te las damos. Pero esta recuperación solamente depende de ti, del esfuerzo que tú hagas, Nicolás. Lamento llegar tarde. Tuve unos compromisos de trabajo. ¿Tenías ganas de ver a tu mamá? Sí. Hoy era su cumpleaños. Sí. Es bueno que la recuerdes con amor, princesa. Siempre la voy a recordar. Le doy gracias por no haberse llevado a mi papá. Hay que olvidar esos momentos tristes. Todo está cambiando en nuestras vidas y nos merecemos ser felices. Sí. Y no tenemos que olvidar a Juan Cruz y a Violetita. Váyanse. No corran más peligro. Por favor. Te amo, mi amor. Eres la única mujer que he amado. Vete. Vete, por favor, y cuida a nuestros hijos. Te amo. No puede disimular que le duele verla, ¿no? No es dolor. Es rabia. Es coraje. ¿Usted sabe cuántas veces ella y yo soñamos con tener un hijo? Ahí está. Con esa panzota. Pero ese hijo no es mío. Es de un infeliz. Y si hubiera sido suya, ¿qué? ¿Qué hubiera pasado? La hubiera defendido con mi vida. Con todo. Pero no es mía. Yo lo único que quiero es matar a ese malnacido. Lo que es tener una gran mujer, ¿no?, al lado de uno.
Una buena mujer que lo acompañe en las buenas y en las malas. ¿Por qué lo digo? Porque yo conozco a esa mujer, a la que tiene al lado. Y entre esa y la mía es una reina. A ver, no lo mato, no es porque yo no quiera. Es porque el verdugo me dijo que usted tiene que tener los ojos abierticos para explicarle a él por qué mató a don Manuel, por qué mató a don Manuel. ¡Ay, pero vea qué sorpresa tan linda! Quieto, quieto, quieto. ¡Ay! ¿Dientecita de oro? Ay, es de los buenos. A ver, quieto, quieto, quieto. No, yo soy odontólogo. no, sí, sí. no. Sí. Ringo, te estaba buscando. Bueno, ya me encontró. ¿Para qué soy bueno? Para unas cuantas cosas. Pero por el momento necesito que me lleves al pueblo a ver al doctor. No me diga que sigue con el dolor de estómago. Sí, son las secuelas de la locura que tú no me dejaste terminar. Fernanda. Fernanda. ¿Qué hizo? Fernanda. No, usted no se puede morir. Fernanda, por favor. No, usted no se puede morir. Usted es una mujer inteligente, Fernanda, menos por un hombre. Fernanda. Fernanda, escúcheme. Mire, esto le va a hacer reaccionar. Ahora. Fernanda, vomite. Fernanda, por favor, no se muera. No se muera. Y me salvaste. Y lo haría cuantas veces sea necesario, en serio. ¿Sabe por qué? Porque este es su lugar. Y por favor, ya olvídese de eso que mira y casi la lleva a la tumba. Más tranquilo, mi campeón. ¿Sabes si Jessica va a venir? Hace una semana que se fue. Ella quiere estar allá cuando nazca el bebé de Fabiola. Además, yo no quiero que ella vuelva a venir acá. ¿Y eso? Sí te das cuenta que está viniendo nada más por lástima, ¿verdad? Ay, a mí no me gusta eso. Por favor, papito. Ella te quiere. Ella te quiere. Mamá, ¿me puedes hacer algo de comer, por favor? Sí, yo te puedo hacer algo de comer, pero primero le voy a dar de comer a los niños, ¿sí, mi amor? Por favor. Yo te puedo hacer algo de comer, Nicolás. No, gracias. Más bien, vayan a atender a sus hijos. ¿Quién sabe? De pronto Valentín se vuelve un atleta. Estarán súper orgullosos de él. Mi amor, por favor, mío, amor. Déjame a solas con Nicolás. Tú y yo vamos a hablar de hombre a hombre, muchachito. Porque tú no maltratas a tu mamá. Mírame. No te lo voy a permitir, Nicolás. A tu mamá no la maltratas. Pues a mí me parece una imprudencia que haya ido a ese velorio. Por lo que sabemos, era una persona muy querida por doña Ivonne. Es que por muy querida que fuera, era un narco. Miguel debió dejar que fuera sola con sus hombres. Ella no se separa de Miguel ni un solo segundo. La verdad, yo creo que está enamorada de él. A pesar de todo, estos 7 meses a tu lado ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Te conformas con muy poco, mi amor.
Vives aquí encerrada y... Pero estoy contigo. ¿No fantaseas con volver a Los Ángeles, volver a tener una vida allá? No quiero ni pensar en eso. La sola idea de pensar en Bernardo me da mucho miedo. ¿Y todavía no tienes noticias de Clara? No, todavía sigo sin saber nada. Ay, ya están hechas todas las denuncias. Aquí, en Colombia. 7 meses. Y nadie sabe nada de ella todavía. Es como si se la hubiera tragado a la tierra. Pero yo no olvido. Algún día Camilo Martínez va a regresar. Y ese día lo esperará a la cárcel por narcotraficante. O la muerte por imbécil. Alisten los carros. Llegó la hora de irnos. Sí, yo ya estoy cansada. Rosario. Señor. Voy a despedir a los familiares de don Manuel. Fabiola no hable con nadie. ¿Para dónde va? Por favor, Rosario, son solo 2 segundos. Permiso. Te ves muy bien. Tú también. Pero yo no voy a tener el hijo de nadie. ¿Podrías? Yo creo que ella sí quiere tener un hijo contigo. El verdugo se ve muy orgulloso. Qué lástima que su hija se va a quedar sin padre muy pronto. ¿Qué tienes? ¡Ay! ¡Ay! ¿Una contracción? Sí, creo que son contracciones. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Mi hija va a nacer. ¡Ay! ¡Wow! Ya quiero jugar acá. Pues juega. Vamos. Yo me llevo a Juan Cruz. Sí, llévenselo. Vamos, papito. Me encanta tu departamento, Juan Marcos. Cada vez que vengo está más bonito. Estoy saliendo adelante. Me va bien en el bufete y estoy llevando al fin una vida normal. ¿Será que esa mujer nos va a dejar vivir en paz? No lo sé. Pero estuve pensando mucho y creo que ya no tiene sentido seguir separados. Quiero que estemos todos juntos aquí. ¿Quieres venir a vivir conmigo? Ay, claro que quiero. Mi amor, yo no voy a permitir que Nicolás te maltrate. Él me culpa por lo que le pasó. Esa bala era para mí, Willy. Es normal que descargue su ira contra mí, ¿no crees? Yo te admiro, mi amor. Te admiro tanto, tanto, tanto. Llevas 7 meses aquí en esta casa, cuidando a nuestros hijos, como la mejor mamá del mundo. Soy madre por encima de todo. La mejor, maravillosa. Y una esposa. Una esposa. Ausente. Yo sé que te he descuidado mucho en este tiempo. Somos una familia, mi amor. Y yo estoy seguro que tú me amas como yo te amo. Y vamos a superar todo. Todo en la vida. No sé qué haría sin ti. No lo pienses. Ni te lo imagines, porque yo siempre voy a estar a tu lado, mi amor. Siempre. Dios nos va a hacer el milagro de que nuestro hijo vuelva a caminar, mi amor. Yo sé. Un milagro. Tú sabes que solo un milagro puede hacer que Nicolás vuelva a caminar. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer, mi amor. Respira, tranquila. Vamos, suave, respira. Se muere por entrar ahí con su Fabiolita, ¿verdad? Vamos, un pujo más. Ahí viene.
Señores, acaba de nacer mi hija. Mi princesa. Niña. Mi alma.